Bien, después de este breve alto en el camino seguimos charlando con el coordinador provincial de Izquierda Unida, recientemente elegido y de manera mayoritaria el pasado mes de septiembre, y con él habíamos dejado la conversación en eso de las ITIs, esa abreviatura de las Iniciativas Territoriales Integradas, que él decía que todavía no saben muy bien qué es lo que es, para qué va a servir y de qué manera se va a poner en práctica. Hay un aspecto, y como esto va ligado evidentemente a las inversiones y al empleo, que me gustaría que me dijera, ya que ahora tiene la oportunidad de llevar la rienda de Izquierda Unida, ¿cómo siempre estamos hablando de que esta provincia tiene un gran potencial? ¿Cómo disponemos de tantas virtudes como para podernos salir del mapa, por decirlo de una forma muy castiza, y no lo conseguimos, y van pasando los años y van pasando los años, y seguimos siendo los campeones del paro? Pues por una falta de organización clara. Es decir, nosotros hablábamos también en esa entrevista de la que citabas antes de que Cádiz necesita un plan estratégico. Es decir, nosotros cuando hablamos de Cádiz o cuando se habla de Cádiz son determinados hitos. Hablamos del puerto de Algeciras, hablamos de los astilleros de Cádiz y hablamos de poco más. No hay mucho más de lo que hablar. Importantísimos son los astilleros no de la bahía, yo siempre he dicho que son los astilleros de la provincia de Cádiz, importantísimo el puerto de Algeciras, pero a muy pocas personas, a muy poca gente les escucho hablar del potencial que tiene el campo de Cádiz y de la necesidad de la industria de transformación en el campo de Cádiz, que no existe o que es residual, que es mínima. Cuando vas viendo experiencias de personas que con los recursos naturales de su territorio empiezan a transformar o empiezan a hacer negocio, a comerciar, a trabajar con los recursos de su zona, hoy día estamos muy inclinados, ¿no?, hacia la idea de intentar consumir lo que se produce aquí. Cada día la tendencia es mayoritaria, pero no se están dando facilidades, por ejemplo, para que se transforme la industria agrícola. La agricultura, que por otra parte, junto con la ganadería, que está absolutamente masacrada por las políticas comunitarias agrarias. Es decir, ya no voy a hablar ni siquiera de que la PAC no tenga en cuenta la figura del jornalero, pero que se esté subvencionando por extensión, no por producción, sino por extensión de tierra, y que la producción sea algo secundario dentro de las políticas agrarias comunitarias. A nosotros, como a la COA, que es la representante de los pequeños productores y de la gente que trabaja directamente el campo en pequeñas explotaciones, pues nos aterra. Es decir, hay una falta de organización en cuanto a los recursos. Esos recursos tienen que dirigirse a la producción, no hay más que eso. ¿Qué ocurre? Claro que otras personas, otras instancias, otras instituciones, otros dirigentes políticos, otros políticos, tienen claro que el papel de Andalucía no es el papel de la producción, que el papel de Andalucía es el de recibir turistas y el de dedicarse al sector terciario, que es precario además. Estamos viendo la lucha de las Kellys, de las personas que hacen las camas de los hoteles que sirven de alojamiento a las personas que nos visitan y a muchos de nosotros, ¿no? Estamos viendo una lucha en la que la precarización de ese colectivo es absolutamente brutal. Hemos visto durante mucho tiempo cómo los jornaleros andaluces y como los jornaleros de la provincia de Cádiz están cobrando por debajo de convenio y nadie hace nada por luchar por los derechos de esos trabajadores. Hay realidades que son ocultas, y porque claro, evidentemente, cuando se obliga a arrancar la viña en esta provincia, a mí me extraña muchísimo. Venimos hace poco de un viaje por Francia en el que hemos visitado también a trabajadores de la ciudad que tenemos allí. A mí me da la impresión de que no se ha arrancado ni una sola cepa en Francia. Me da esa impresión, porque se luchó por lo propio. Pero en esta tierra en la que vivimos, a esta tierra la condenaron a ser el lugar de recepción de turistas, ¿no? Y cuando falla, porque sabemos que primero tenemos el problema de la estacionalidad y segundo, hay otros destinos que pueden convertirse en un destino tan atractivo como Andalucía en el momento en el que tienen seguridad, pues entonces a nosotros se nos empieza a tambalear la estructura que hemos estado construyendo durante unos años y no hay alternativa luego. El astillero clama al cielo. Es decir, si realmente no nos tomamos en serio el tema del astillero, que da trabajo a muchísima gente en esta provincia, si no nos tomamos en serio el sector industrial, ¿por qué Cádiz ha renunciado a tener un sector industrial? No entendemos cómo eso puede. Nosotros tenemos que producir, llevamos produciendo barcos 2.000, 3.000 años. No podemos decir ahora que el astillero ya no funciona, que el astillero, por tratarse de una entidad pública, no vale. No. Es decir, las entidades públicas, las empresas públicas, los organismos públicos también pueden ser productivos y para eso hay que pelear.
para que evidentemente la gente de la provincia tenga claro que el astillero es una fórmula de riqueza. A veces ocurre con el decreto de la liberalización de la estiba, ¿no? Bueno, pues ahí ha habido una lucha por parte de los trabajadores, que no ha sido una lucha solo de los estibadores y para los estibadores, sino que ha sido una lucha que ha sido un ejemplo, independientemente del concepto que tengamos de los estibadores, que es verdad que se ha intentado colocar al mismo nivel que los controladores aéreos, que se ha intentado desprestigiar esa lucha, pero es una lucha ejemplar, como la ha sido la de astilleros durante mucho tiempo en esta provincia, y esas luchas, esas luchas del sector industrial hay que unificarlas. Esa es una labor que tiene que hacer Izquierda Unida. Hay que unificarlas para que nosotros no renunciemos a ser también una provincia industrial. Nosotros lo tenemos todo, pues si lo tenemos todo vamos a ir a por todo. Dígame, cuando se habla de Cádiz en esos mismos términos, desgraciadamente va ligado también a la economía sumergida. Importante y difícilmente cuantificable, puesto que lógicamente, como su propio nombre indica, no aflora de una manera obvia ni existen datos, aunque pueda haber estimaciones. Acabar con la economía sumergida va en relación directa con que haya más empleo y de más calidad. Y la pregunta es, ¿y eso cómo se hace? Mire, yo difiero del término economía sumergida en algunos aspectos, ¿vale? Economía sumergida, a mí me la están enseñando muchísimo los medios de comunicación con las personas que están recaudando aquí, haciéndose ricos aquí, mandando su dinero a Suiza. Eso es economía sumergida. En los lugares que yo conozco, en los lugares en los que conozco a trabajadores y a trabajadoras que se ganan la vida, porque no tienen otro medio de ganarse la vida, es decir, cuando una persona va al campo a recolectar, o cuando una persona no tiene más remedio que ponerse en una esquina a vender el producto que ha cogido en la mar o en el... Eso yo no considero que sea economía sumergida, eso es ganarse la vida. Y es una fórmula de trabajo que tendría que estar regulada, pero parece ser que a las administraciones públicas eso no les interesa. Pero economía sumergida también es cuando te hacen la pregunta de con factura y sin factura. Bueno, eso es otra historia, claro, ahí está la trampa. Pero ¿no? también es economía también sumergida, es economía sumergida, pues ¿no? fraude en este caso. A veces debemos ser críticos también con la propia concepción del español, ¿no? El español puede tender, ¿no? Hay muchísimos españoles que no aceptan eso de con IVA o sin IVA, ¿vale? El IVA hay que pagarlo porque es un impuesto que al fin y al cabo repercute en los servicios que tú tienes que tener. Los impuestos hay que pagarlos. Pero la economía sumergida muchas veces se aplica a todo como un concepto genérico. Y a mí me gusta hacer esas diferenciaciones, ¿no? La economía sumergida no puede aplicarse a una persona que temporalmente se está ganando la vida recogiendo caracoles o vendiendo coquina. Eso no es así. Y las administraciones públicas deben preocuparse, no sancionando solamente. Las administraciones públicas deben preocuparse de cuál es la situación de sus trabajadores o trabajadoras. Con un 35, con un 40% de paro, como problema fundamental en una provincia como esta, a la cabeza de todas las provincias europeas, hablar de economía sumergida es hablar de parte de esta provincia, porque es que no hay más remedio que vivir de la economía sumergida. Eso lo estamos viendo en centenares de casos. Yo al señor que va a ganarse la vida recogiendo caracoles lo justifico perfectamente. Y achaco que hay un problema primero de control sobre el empresariado, que realmente es quien se está enriqueciendo con un trabajo que está en B, que está en el suelo, y que sigue siendo el mismo trabajo que realizaban los seres humanos hace 3, 4 o 5 mil años, pero que sí que es cierto que no podemos mantenernos de espaldas ante esas realidades. Ante el que estafa, ante el que miente y ante el que no paga impuestos, hay mano dura. Es difícil también, ¿no? Porque los inspectores de Hacienda son los que son, no tenemos un número importante de ellos, los inspectores de trabajo son los que son, no tenemos un importante número de ellos tampoco, pero sí que es cierto que la gente tiene que vivir. A quien mienta, a quien engañe y a quien estafe, evidentemente que se le sancione, pero a quien tenga que ganarse la vida, a ese señor hay que al menos oírlo, escucharlo e intentar buscar las soluciones para que pueda ganarse la vida de una manera legal. Esta semana hemos estado hablando aquí en esta casa sobre sanidad. Hemos invitado a 4 periodistas para que hablaran de la situación sanitaria aquí en la provincia de Cádiz. La conclusión, lógicamente con sus matices a la que llegaban la mayoría, es que tenemos un buen sistema sanitario, pero no lo sabemos gestionar, y ahí se producen las carencias o las situaciones un tanto, no sé si escandalosas en algunos casos, donde las listas de espera, la no atención, el efecto de absolutamente quemazón que tienen muchos profesionales sanitarios que ven cómo verdaderamente no se cubren sus bajas, ni se dota de más personal.
que se crean nuevas infraestructuras. Se puso aquí sobre la mesa el tema del Hospital de la Línea, el Jare de la Janda. En definitiva, sí se dota de infraestructuras, no se dota de medios, no se dota de personal. Izquierda Unida a la radiografía, aunque sea vista de pájaro, en esta provincia, ¿cómo la ven en el aspecto sanitario? Nosotros hemos estado mano a mano con María Blanca en esto, es decir, las deficiencias que tiene el sistema sanitario español es un buen sistema sanitario, y el sistema sanitario andaluz, por tanto, también lo es, ¿no? ¿Qué ocurre con las deficiencias que tiene el sistema sanitario? Pues también hay que mirar los recortes que vienen impuestos desde determinadas instituciones, desde Europa y desde España, desde el gobierno central. Hay que ver en qué están influyendo esos recortes, porque hay algo que no sé si analizasteis en esa tertulia o no, ¿no? Pero es que en el momento en el que el boom de la construcción deja de ser un boom y empieza a convertirse en una ruina, el siguiente nicho de mercado para empresas, no me refiero de mercado para trabajadores, es la privatización de los servicios públicos. Sí, uno de ellos es la sanidad, y en esta provincia vivimos y convivimos, es la provincia que mayor número de conciertos tiene de toda Andalucía. Evidentemente eso va en detrimento de la sanidad pública, gratuita y universal. Si los recursos se destinaran a la sanidad pública, gratuita y universal, y ojo, teniendo en cuenta también la cantidad de profesionales que trabajan en esas instituciones privadas, nosotros cuando planteamos en los municipios la municipalización, ¿no? Ahora se llama remunicipalización, que es un término que yo no acabo de aceptar, prefiero municipalización. Nosotros hacemos que los trabajadores públicos, nosotros recesionamos, se hace una derogación y los trabajadores públicos entran dentro del sistema, los trabajadores privados entran dentro del sistema público. Pero es una apuesta por lo público, porque lo público es rentable, porque elimina gastos de beneficio industrial y porque elimina gastos de IVA. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que planteamos, es repensar el sistema sanitario, aprovechar el máximo de recursos y que esos recursos sean realmente públicos. Nosotros no estamos por una sanidad digna, que también estamos por una sanidad fundamentalmente pública. Y esa sanidad la tiene que asegurar en este caso la Junta de Andalucía. Viviendo en la provincia con mayor número de conciertos, pues esa sanidad, permíteme, depende también de los beneficios que las empresas privadas quieran llevar, porque lo hemos vivido en muchísimas ocasiones. Nosotros somos defensores de lo público y en esto no vamos a engañar a nadie. A quien se siente delante de nosotros se lo diremos. Nosotros hemos estado reunidos con trabajadores de Pascual en esta provincia y lo hemos dicho muy claro: nosotros creemos en un sistema público. ¿Eso quiere decir que vayamos a dejar tirados a los trabajadores? Jamás, nunca. Pero nosotros creemos que los recursos públicos deben utilizarse para que las personas tengan una sanidad de calidad, y creo que es posible, a pesar de lo difícil que nos lo están poniendo con esto que llaman crisis económica, con esto que llaman recortes, que al fin y al cabo lo que significa es una mercantilización de los servicios públicos. Ocurre lo mismo con la educación, no es solo la sanidad. Son servicios, dependencias, ayuda a domicilio, la recogida y la limpieza viaria de los ayuntamientos, la recogida de residuos. Eso se ha convertido en un nicho de mercado en la que muchísimas empresas que eran empresas de la construcción, pues ahora encuentran un nicho de mercado. Y nosotros estamos diciendo que no, que ya basta, y que nosotros tenemos que entender que los servicios esenciales tienen que estar gestionados desde lo público y bien gestionados desde lo público. Me decía, me estoy extendiendo mucho, pero me decía Antonio Roldán, un fantástico exalcalde de Conil, me decía que para gestionar bien desde lo público lo único que hacía falta era una buena cabeza y un corazón limpio. Una cabeza llena de ideas, ¿no? Y un corazón limpio. Yo creo que eso es aplicable a cualquier instancia del Estado. Antes usted lo mencionaba y era un tema que yo quería abordar, sobre todo porque últimamente se viene hablando mucho de la recuperación de determinados servicios que prestan los ayuntamientos, con ese palabra difícil de pronunciar de la municipalización. Ustedes, sin demasiada publicidad, lo han hecho en Medina Sidonia. Usted como alcalde al frente ha liderado ese cambio. Ahora hay otros ayuntamientos, véase el caso de Chiclana, Cádiz, que también lo está intentando, Puerto Real, San Fernando, si no me equivoco. No quisiera meter la pata en este sentido, pero que están viendo que eso debe otra vez estar en manos de la administración pública, al contrario de lo que se vendió hace algunas décadas, que lo mejor, lo más productivo, lo más eficaz sería que empresas privadas lo pudieran hacer. Usted que lo ha hecho, usted se ha convertido en la referencia en su localidad en este sentido. Tiempo que ha pasado ya, habrá habido un momento como para poderlo analizar. Claro.
¿Ha merecido la pena? Claro que ha merecido la pena. Yo creo que estoy absolutamente convencido de que uno de los mayores logros que ha llevado a cabo el gobierno de Izquierda Unida en mi ciudad ha sido el municipalizar los servicios. No solo en lo económico, sino también en la calidad del servicio que se le presta al ciudadano o a la ciudadana. Eso es así de sencillo. Nosotros tenemos ahora mismo una red de servicios municipales en los que somos nosotros los que actuamos. Hemos logrado conseguir que fuimos sorpresivamente el primer pueblo de Europa que consolidó el derecho humano al agua. En principio, cuando la ONU nos llamó para reconocernos que desde un ayuntamiento, en este caso el de Medinasidonia, a través de su empresa instrumental, de su empresa global, reconociera que no hay ninguna persona a la que se le pueda cortar el agua porque no pueda pagarla. Todo esto con estudios sociales, de una manera regulada y con una moratoria de la deuda para que cuando la situación de esa persona mejore, pague la deuda que tiene acumulada, pero asegurando que ningún niño, que ninguna niña, que ninguna familia se va a quedar sin agua, porque el agua no es un objeto de lujo, no es mercancía. El agua es un derecho humano fundamental, básico. Bebes con agua, cocinas con agua, y luego hacen muchas más cosas con agua, ¿no? Pero fundamental, bebes con agua y cocinas con agua. Nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante esa situación, reconocida por la Declaración de los Derechos Humanos. Cuando tomamos la decisión de convertirlo en normativa, de convertirlo en ley municipal, pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando encontramos que centenares de organizaciones de defensa del agua, desde California hasta Pakistán, pues se sintieron hermanadas con el municipio de Medinasidonia y compartimos nuestra experiencia con ellos. Y yo lo digo muchas veces, y no es por falsa humildad, ¿no? Lo que nosotros hicimos en Medinasidonia era algo que pretendía diferenciar la caridad de la solidaridad, porque entiendo que los ciudadanos y que los políticos tenemos que ser solidarios con quienes no tienen nada, pero los grandes méritos no los consiguen no lo ha conseguido mi ayuntamiento. Yo creo que hay que ser sincero. El gran mérito lo conseguía un compañero de Guatemala que había llevado por primera vez en la historia un grifo de agua potable a su comunidad. Eso es una heroicidad. Nosotros lo único que hemos hecho es regular algo que estaba ya pensado y dicho, pero claro, como siempre, había sido papel mojado, ¿no? A partir de ahí, pues hubo muchos otros ayuntamientos que vieron la experiencia de Medinasidonia, y también tengo que ser justo, otros muchos ayuntamientos habían hecho estos procesos antes que nosotros, tal vez con menos venta o tal vez con menos posibilidad de lo que hablábamos antes, ¿no? De comunicación. Pero sí que es cierto que nosotros, tampoco habiéndonos afanado demasiado en comunicar esto, pues fuimos reconocidos por organismos internacionales y seguimos siendo una referencia. Es decir, si tuviéramos que asistir a todas las jornadas a las que nos invitan con respecto a la municipalización de servicios, te digo yo que no gobernábamos en Medina. Hay otro avance que se ha hecho en materia política de cara a poner al ciudadano en el centro de la gestión de un ayuntamiento, que ustedes ya lo han puesto en práctica, están inmersos en ello, y antes de entrar precisamente en esta conversación me decía, tengo prácticamente la agenda de cada día volcada en el tema de los presupuestos participativos, de darle voz a la gente, de reunirse con todo tipo de colectivos y de particulares para que digan, ¿y usted en qué invertiría todo este dinero que dispone el Ayuntamiento de Medinasidonia a la hora de, ¿qué hacemos? ¿Asfaltamos la calle o cambiamos una farola o lo destinamos para otros menesteres? ¿Eso es viable? O, quiero decir, desde un punto de vista práctico, porque habrá ayuntamientos, colores políticos que digan, mire usted, si a usted la han elegido, decida usted que para eso la han puesto, ¿no? Claro. No que tenga que estar permanentemente consultando al ciudadano, que puede ser profano en muchas materias, ¿no? Sí, pero se trata de darle el poder al pueblo. Es una máxima que ha tenido la izquierda siempre, ¿no? No todo el pueblo está dispuesto a participar, esto es sencillo, pero nosotros tenemos que propiciar y que dar las posibilidades a las personas de que puedan expresarse libremente, de que hablen de la situación de sus barrios y que hablen también de la situación general de Medinasidonia. Es evidente que hay veces en las que las propuestas pues no son competencia del ayuntamiento. Imagínese que alguien llega y te plantea la construcción de un colegio
colegios no debemos construirlos. En Medina Sidonia tuvimos que construir uno desde el ayuntamiento, pero bueno, es caso aparte, ¿no? Ahí hay que explicarle al ciudadano, mira, es que la competencia municipal no es la de la construcción de los colegios o la construcción de un hospital, ¿no? Porque muchas veces sí que es cierto que adolecemos de educación política todos, empezando por los dirigentes, y el pueblo en general también adolece de determinadas concepciones que serían básicas para el desarrollo de la política en su municipio, ¿no? Pero lo fundamental y lo importante de los procesos participativos, no solo del presupuesto, sino de todos los procesos participativos. Nosotros elegimos juez de paz por referéndum. La gente va a votar. Espero que en nuestra próxima convocatoria no nos encontremos ningún tipo de sorpresa de fuerzas de seguridad, ¿no? Se hace libremente, se elige al juez de paz que la persona quiere, cuando en realidad eso es una decisión del alcalde. Pero sí que es cierto que en el proceso de presupuesto participativo hay muchas personas que te refrescan o que te enseñan determinadas circunstancias, determinados problemas que existen en la localidad y que tú no has detectado. Y eso enriquece a la persona porque construye ciudad, y te enriquece a ti también como alcalde, como político, porque estás recibiendo información fresca de personas que están interesadas en el futuro de su ciudad, ¿no? O sea que son procesos complicados, procesos que hay que regular muy bien. Nosotros ya llevamos 6 años y realmente este año estamos empezando a tomar conciencia y a intentar hacerlo bien, con grupos motores que sigan las obras, con la posibilidad también de decir vamos a tener una tabla para que puedan votar los ciudadanos y las ciudadanas qué es lo que hay que hacer en Medina Sidonia o qué es lo que creen que hay que hacer, con los recursos tan limitados que tiene hoy un ayuntamiento, ¿no? Porque es cierto que hay personas que te dicen, bueno, pues hay que arreglar la calle tal, mire, podemos arreglar si acaso la mitad de una de ellas, ¿no? Porque esto es lo que también ha servido un poco para que la gente se dé cuenta lo que supone estar dentro de un ayuntamiento y gestionarlo, ¿no? Claro, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar. Claro, es fundamental. Y tuvimos una experiencia muy importante, muy interesante con los niños. Tuvimos una representación de niños que nos hicieron propuestas en el ayuntamiento, como una especie de pleno. Era un ayuntamiento de niños, y los niños te hacían propuestas muy interesantes. Pero el compromiso con ellos, niños y niñas, era paritario, el compromiso con ellos era que también tenían que conocer las cifras y tenían que saber los dineros que tenía el ayuntamiento y qué parte de estos dineros tenían que gastarse. Entonces, cuando tú le hablabas de un proyecto que ellos consideraban muy importante, decían, mire, esto vale 120.000 euros. El propio niño decía, no, pues esto entonces no se puede hacer. O sea, que se demuestra que aun en la infancia, estamos hablando de chicos y de chicas de 8 a 12 años, aun en la infancia la democracia es muy permeable, y que la toma de decisiones les comprometía, y que les comprometía con una responsabilidad que a mí me gustaría haber visto en muchísimos dirigentes políticos adultos. Eso le iba a comentar. Seguro que en muchos casos esos locos bajitos, como decía la canción, fueron bueno, pues muy determinantes a la hora de tomar decisiones también. Muy determinantes, es decir, hay veces que las propuestas que los chicos, que las chicas traían al ayuntamiento eran más interesantes que las que lleva el equipo de gobierno o la oposición. Y esto lo digo con total claridad. Los chicos con una conciencia clara del momento en el que vivían y de la dificultad económica, ¿no? Estamos hablando del año 2013, en los que la legislatura del 2011 al 2015, los alcaldes que sufrimos aquella legislatura con gusto, con placer, ¿no? Porque para eso nos presentamos a las elecciones con ánimo de lucha. Todos esos alcaldes que vivimos esa época no lo vamos a olvidar nunca, porque la situación fue terrorífica. No es que haya mejorado mucho, pero como en aquellos años, espero no volver a ver una situación económica similar. Esperamos no volver a ver una situación económica similar en lo que nos queda de vida. Me queda tan solo un minuto, con lo cual le voy a pedir mucha brevedad. Ser coordinador provincial de Izquierda Unida no es trabajo menor. Ser alcalde de su pueblo, Medina Sidonia, máxime con lo que me está comentando, tampoco es como para quedarse muy relajado. ¿Esto cómo se coordina? Esto se coordina con organización, es decir, tener equipos. Yo tengo que estar en mi ciudad, como es evidente, soy el alcalde de mi ciudad, pero construiremos un equipo en Izquierda Unida que va a ser seguramente tan interesante como el coordinador, más interesante que el coordinador. Yo en este caso me quito de ahí, y tengo un buen equipo, un extraordinario equipo en Medina Sidonia. Allí voy a estar, es decir, yo soy el alcalde de Medina Sidonia sobre todas las cosas, ¿no? Pero evidentemente el equipo que vamos a construir en Izquierda Unida va a ser un equipo de primera. O sea que, si me permite el símil musical, usted es el director de orquesta con unos músicos que saben lo que tienen que hacer, ¿no? Pues perfecto, ese símil me gusta. Bueno, pues queda dicho.
Fernando Macías, coordinador provincial de Izquierda Unida y alcalde de Medina Sidonia. Gracias por estar aquí este rato con nosotros en Punto de Vista en OSETV. Ha sido todo un placer para mí. Y a ustedes, emplazarles la próxima semana, donde ya nuestro compañero Julio Camacho estará al frente de este programa y con el que seguiremos conociendo también a los diferentes protagonistas de la actualidad. Gracias por la atención prestada. Buenas noches.